con la licenciada, con la licenciada Nelsa Curvelo. Ella es especialista en mediación con una amplia trayectoria en el medio local y también en otros países, en mediación de conflictos. Me gustó mucho unas frases que ella nos mandó cuando le mandamos la invitación, ¿no? Dice que la mediación es un instrumento para ir construyendo herramientas para un mundo de convivencia, para el diálogo y el respeto a las diferencias. Entonces, Nels es una persona que siempre ha estado precisamente con esos grupos, quizás muy complejos, mediando, buscando alternativas para la paz, el respeto en el contexto de la justicia. Bueno, antes de dar inicio vamos a escuchar el saludo de la licenciada Anita Quevedo, directora de la carrera de Trabajo Social. Muchas gracias, Sarita. Bienvenidos todos y todas a este espacio de diálogo con una mujer interesante. Fíjense lo que se escuchó decir fuera, digamos, de esta conversación al inicio. Su presentación es ser una mujer mediadora, comprometida con la paz. Qué importante esto, ¿no? Agradezco profundamente la aceptación de Nelsa para participar en este diálogo y también la presencia de ustedes, y agradezco la iniciativa de los profesores Sara Acosta y José Salazar, que trabajan en las cátedras de mediación de conflictos. Bueno, hay que entender la importancia de esto en la formación de los trabajadores sociales, porque los trabajadores sociales siempre vamos a estar en contacto con personas, grupos, familias, comunidades. Y bueno, estas personas siempre van a tener en algún momento de su vida algún conflicto, porque el conflicto es consustancial al ser humano. Y en esta relación cotidiana de la convivencia, puede haber oportunidades en que se presenten estos momentos que pueden provocar rupturas. Los trabajadores sociales, las trabajadoras sociales, estamos llamados a promover el diálogo, a mediar, a generar puentes que superen esas rupturas y consoliden la convivencia. Este es una de las misiones que tenemos en cualquier campo donde nos desenvolvamos. Entonces, esta actividad promovida, organizada por estos dos profesores y, por supuesto, aceptada por todos ustedes y también aceptada por Nelsa, quien nos alegra con su presencia, es una actividad muy importante porque en este diálogo vamos a trabajar estos elementos, estas herramientas, dice el título del diálogo, ¿verdad?, que podemos utilizar en los procesos de mediación, porque a veces estos procesos de mediación no solo se dan en espacios formales, también podemos mediar en la informalidad de la vida cotidiana. Agradezco mucho nuevamente la presencia de todos y doy paso para esta interesante conversación. Quiero decirles que por efectos de mi compromiso docente tengo algunos grupos de clase, entonces voy a estar solamente unos minutos nada más. Muchas gracias a todos y todas. No sé. Sarita está con el micrófono apagado. Sí, vamos a escuchar a Nelsa para que nos hable sobre las experiencias de mediación aquí en el medio. Ella ha tenido en algunos sectores de la ciudad, ella es mediadora dentro del municipio de la ciudad también. Entonces, vamos a escucharla a ella y luego pues vamos a hacer una ronda de preguntas y al finalizar pues vamos a oír también conclusiones de parte de Nelsa. Entonces, Nelsa, bueno, usted puede iniciar. Buenas tardes. Sí. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme. La verdad que es un privilegio estar con quienes se preparan
al trabajo social, que es uno de los trabajos más importantes y a veces menos valorados, pero que es pilar de construir una sociedad en que de verdad podamos vivir juntos y entendernos y construir ciudadanía. Mi hermana gemela era trabajadora social y defendía la profesión y me enseñó mucho sobre todo el aporte que significa el trabajo social, porque tiene la característica de ir de la academia a la realidad, y la realidad nutre después nuevamente el pensamiento, y es una constante ir y venir entre la vida y sus problemas, y el estudio y la intención de comprender esto desde los diferentes espacios académicos, de discusión y de investigación. Y es una de las profesiones que tiene mayor futuro, me parece, en lo que estamos haciendo o construyendo. A mí me interesa mucho conversar, me resulta un poco difícil dar conferencias hablando yo sola, así que espero que pregunten. He participado y he estado en situaciones complejas en varias partes. He sido parte de la comisión mediadora cuando hubo el levantamiento indígena del 90, y ahí, si quieren, les cuento un poco lo que eso significó y todo lo que para mí fue motivo de aprendizaje. Estuve en las conversaciones de paz de Guatemala entre los indígenas, ahí estaba Rigoberta Menchú, los paramilitares, los militares, bueno, otra historia. En Perú con Sendero Luminoso, en Colombia con los paramilitares, la FARC. Todas esas experiencias me han aportado una cantidad de certezas. Aquí en Ecuador he trabajado muchísimo con los grupos de pandilleros y formamos grupos de mediadores dentro de las diferentes pandillas, y fue una realidad todavía distinta. Y tuve la suerte de trabajar y conocer a los que trabajaron en Kosovo, cuando la guerra, y que terminó con la independencia de Kosovo, y ahí hay ejemplos de mediación que no están en ningún libro. Y otro que me marcó fue que tuve que ir a Sudáfrica con los chicos de pandillas que estaban jugando un fútbol donde se utiliza la mediación, el fútbol callejero, que no tiene árbitros sino mediadores. Y en ese fútbol, que eran 400 jóvenes, adolescentes de todas partes, de todos los continentes, digamos, eran 10 por país. Una de las cosas más llamativas fue que el grupo que jugaba por Israel eran la mitad israelitas y la mitad palestinos en el mismo equipo. Integraban un solo equipo, jóvenes de dos pueblos enfrentados. Ese mundial de fútbol callejero lo ganó Camboya, y fue porque eran los más cordiales y amables, no porque lo jugaban mejor, porque el fútbol callejero supone que gana puntos por comportamiento y que se define por goles, pero también por respeto al adversario y por comportamiento, y eso lo tienen que definir en mediación. Eso es una historia aparte, pero lo que les quiero decir es que hay muchas experiencias creativas en cuanto a resolver conflictos con mediación. Y actualmente estoy embarcada en la formación, estamos intentando formar jueces de paz a nivel de la ciudad de Guayaquil, que son las personas que se forman para resolver los conflictos que se presentan en sus espacios, en sus comunidades, en los barrios o en su condominio, y que me parece un aporte interesantísimo para ir a una red que nos lleve a resolver los conflictos de otra manera que sea diferente al enfrentarnos, al pelearnos o al insultarnos. Y eso va a ser un desafío. Son en este momento 124 en total, lo que de verdad supone espero un aporte interesante. En eso estoy metida en estos momentos y estoy entusiasmada porque estamos aprendiendo muchísimo. Hay gente del Morro, de Esmeralda Chiquito, de Malvinas, de Nigeria, de Monte Sinaí, de los sectores más populares, y también hay profesionales, hay profesores que viven en diferentes sectores de ciudadelas privadas, y esta mezcla
de personas de diferentes capacidades y habilidades, que es la sociedad, me parece importante, porque eso supone la capacidad de aprender de los diferentes. La igualdad supone la diferencia. Para que ustedes y yo seamos iguales, tenemos que respetar nuestras diferencias, si no sería uniformidad. Yo soy Nelsa, voy a cumplir dentro de poco 80 años, 8,0, y ustedes son unos jóvenes que aparecen y que tienen la vida por presente y por delante, pero juntos podemos aprender unos de otros, y esa riqueza de la diversidad nos hace iguales. Si fuéramos todos de una sola edad o con un solo pensamiento, eso era uniformidad. Entonces, una de las riquezas del mundo de la mediación o de aprender a resolver conflictos, o por lo menos a intentar abordarlos, es aprender a manejar y a enriquecerse de lo diverso. Y para darles después un espacio que no sé, la verdad no sé cuál de las cosas les interesa más compartir, pero quisiera decir algunos principios básicos. La mediación es solo una herramienta, no es todo en la construcción de la paz, es una manera que nos faculta y nos ayuda a resolver conflictos. Pero como dijo Anita primero, todo el tiempo nosotros estamos enfrentados a los conflictos. Los conflictos son desafíos, son oportunidades. Si no tuviéramos conflictos, es conflicto nacer. Cuando nacimos ya fue un primer lío, porque se imagina, está en el vientre de la mamá y esto de que salir a respirar y respirar y gritar y empezar a defenderse, eso ya fue un problema. Ni hablar que fue problema para la mamá. Los conflictos son oportunidades que tenemos que saber aprovechar y que tenemos que aprender a resolver de manera creativa. Y por eso me gusta tanto, porque vivir en problemas a nadie le gusta, pero encontrar soluciones creativas sí es interesante. Y me parece que todos los que están como ustedes, aportando al país porque se están preparando, porque de verdad les interesa, porque quieren hacer algo que significa aportar a un tejido social mejor, requiere mucha creatividad. Y aprender a pensar es lo principal que tiene que hacer los que están en la universidad. Después las materias y las profesiones van cambiando, se modifican, se transforman, pero si aprendemos a pensar, nos servirá a lo largo de toda la vida, y toda la vida se irán adaptando, se van adaptando a respuestas diferentes. Por ejemplo, recién venía comentando con uno de los grupos que era de las Malvinas, tenían un problema con un parque que iban todos los perritos y que hacían sus necesidades ahí, y que todo el mundo se enojaba, y que además estaba muy sucio. Y el municipio dijo: lo cerramos porque esto no se puede mantener, porque la comunidad no colabora, porque hay que invertir mucho en dinero para que estos lo sostengan, y la verdad no lo sostienen. Así que lo cerramos. Y se reunieron, y ¿cuál fue una de las soluciones que me pareció tan interesante? Porque lo primero que tú dices es: voy a pelear, o que lleven una fundita para las necesidades de los perritos, no sé qué. Bueno, se inventaron en el parque un rincón para hacer un cementerio de perros, porque los dueños de los perros no saben qué hacer cuando su animalito muere. Y entonces designaron y se pusieron de acuerdo que van a hacer un cementerio allí, y los dueños de los perros pagan una pequeña cuota mensual. Y con eso arreglaron un poco las camineras del parque. Y también aprendieron que tienen que poner las cosas en funditas. Y ahora tienen un parque en que de nuevo están en orden, y los dueños de los perros tienen un espacio para pasear a sus perros y también para enterrarlos. Y a mí me pareció una maravilla, porque se sale del consabido, yo lo pongo en una volante, insulto a mi vecino y me peleo con él, y encontraron una solución que convenía a todo el mundo. Es un ejemplo un poco tonto, pero no tonto, sino de la vida de todos los días, pero que te muestra que hay que desarrollar esa creatividad en todos los espacios. Entonces, una de las condiciones, quizás una de las básicas para aprender para intentar aportar en solución de conflictos,
tiene que ver con la capacidad de escuchar, que nos cuesta mucho, nos cuesta, porque nos enseñan a hablar en general, ¿no? Nos enseñan oratoria, pero no nos enseñan, como decía Rubén Alves, escuchatoria. Y la escuchatoria supone, el aprender a escuchar supone algunas habilidades. Porque en general, cuando nosotros estamos dialogando, y que es lo que yo estoy haciendo ahora, y por eso me interesa saber lo que ustedes piensan, yo hablo y digo, pero no sé lo que piensa el otro. Y cuando estamos en un diálogo, hablamos un montón de cosas, y estamos esperando que el otro termine de hablar. No estoy siguiendo el diálogo, estoy esperando que termine de hablar para decir yo lo que quiero decir, pero no me apoyo en lo que el otro dice, no lo escuché, a duras penas lo oí, pero no hice propia y mía lo que el otro dice. ¿Por qué? Porque cuando yo escucho a alguien, tengo que masticarlo, tengo que digerirlo, es como la comida, tengo que esperar un momento para que eso se digiera. Pero si apenas termina de hablar, salto, digo lo que yo quiero, entonces no escuché, solo estoy haciendo un diálogo de sordos. Y eso tiene que ver, primero porque a veces yo creo que tengo la verdad, creo que sé el problema, creo que sé cómo es la otra persona, creo saber todo. Y porque sé, no lo escucho y me equivoco. Entonces, una de las condiciones, y ustedes como trabajadores sociales es una de las cualidades más importantes, es saber escuchar. Saber escuchar supone saber preguntar. Y averiguar bien qué es lo que la otra persona o el otro grupo desea y quiere, aunque yo crea que sé. Entonces, y eso lleva a lo que llamamos un diálogo generador. Es decir, cuando dialogamos, una persona o un grupo dice y opina y el otro también. Y cuando se escuchan, la solución que viene no es ni la del grupo 1 ni la del grupo 2, es la tercera, es una construcción en común, es algo que inventamos, algo que hicimos, algo que realmente se convierte en otra cosa. Es como el hijo o la hija que las personas tienen, no es fruto de una sola persona, es fruto de dos. Y el hijo no es igual a ninguna de las dos, es una persona diferente. El diálogo genera una realidad diferente cuando es diálogo, cuando se escucha, y a partir de ahí encontramos caminos diferentes. Escuchar no quiere decir que yo esté de acuerdo, escuchar supone que yo comprendo lo que el otro dice. Yo puedo discrepar y puedo seguir discrepando, pero tengo que entender y ponerme en los zapatos y en la piel del otro para entender cuál es la parte de verdad que ese grupo o esa persona sostiene y cuál es la que yo sostengo o que mi grupo sostiene, porque todos tenemos parte de verdad, nadie tiene la verdad completa. Y quizás eso es una de las cosas que más he aprendido en las circunstancias, en los conflictos, algunos graves, graves en el sentido que involucran países o situaciones muy, muy tensas, o en los conflictos más domésticos, pero que también son importantes, porque para cada uno de nosotros el conflicto que tenemos es el más importante de todos. Y en general, ya con todos los años que les digo que tengo, lo que sí puedo estar segura es que casi todos los conflictos tienen una raíz que tiene que ver con las relaciones. Cuando las relaciones no son buenas, pueden estar seguros que tenemos conflictos y esos conflictos pueden llevar hasta guerra. Y si no, averigüen cómo fue la Primera Guerra Mundial y parte de las que tenemos ahora. Se originan en conflictos de relaciones. Por lo tanto, una de las cosas que hay que cuidar mucho es mantener las relaciones sanas y en respeto, en capacidad de respetar y yo diría de admirar al otro. Me parece que otra de las condiciones es descubrir qué hay de positivo en lo que a mí me parece nefasto. Ese quizás fue uno de los elementos que nos permitió trabajar con las pandillas, con 6.000 pandilleros, después fueron 8.000, parecen muchos, pero en la ciudad habían 60.000, así que todavía faltaba mucho para abordar todos, pero descubrir en las pandillas elementos positivos nos permitió encontrar cómo construir acuerdos y cómo desarticular las pandillas. No a partir de lo que tenían de mal, sino a partir de lo que tenían de bueno.
Eso en términos más técnicos se llama el diálogo apreciativo, que para mí es la base de las transformaciones y también creo que es la base del trabajo social. Descubrir en medio de lo nefasto qué cosa hay de bueno, porque la gente y las personas y las situaciones se cambian sobre lo bueno, no sobre lo malo. Y porque en general a nadie le gusta que le digan lo que tiene, ya lo sabemos bastante, sino que cuando te dicen algo que está bueno, ahí te creces y construyes, pero si no pasa lo que pasaba en un letrero que vi: sal de la pasividad, mata a alguien. ¿Por qué? Porque no tienen, ya están ahogados de que siempre les señalen las cosas negativas. No sé si me hago entender un poco, no sé si está claro, pero preferiría que me digan, cuéntenos tal conflicto o tal cosa y compartimos a partir de eso. Quizás uno de los conflictos que a mí me gusta mucho compartir es el que pasó en Kosovo, porque me parece emblemático, y cómo se resolvió. Y también podría hablar del conflicto que hubo con las pandillas y por dónde pudimos quebrar el tema de las pandillas. El levantamiento del 90, que también tiene montones de cosas que aprender de cómo fue que eso hizo que el gobierno de Borja encontrara soluciones al problema que se había suscitado en el país, o alguna otra cosa más cercana, como lo de los jueces de paz y qué es lo que están haciendo ahora. Díganme ustedes y aquí estoy. Estimados estudiantes, para que puedan hacer las preguntas. ¿Puedo preguntar? Sí. Sí. Mucho gusto, mi nombre es Flor María, un placer conocerla. Gracias. Qué privilegio escucharla. Realmente me parece muy admirable el tema de mediar en un conflicto y sobre todo en conflictos entre países que yo considero que son muy fuertes a las personas. Realmente la admiro y la respeto mucho. Yo quisiera que me contara sobre su experiencia que tuvo en Kosovo. Ya, esa es una de las experiencias más impresionantes. La persona que estuvo al frente allí se llamaba Edward Viñamata. Edward Viñamata Camps era consultor de la Unión Europea y él también es el que dirigía el campo por la paz de la Universidad Abierta de Cataluña. Vino aquí a Ecuador a trabajar en los diplomados de mediación y de gestión de conflictos, y de ahí nos conocimos. Y él, además de ser un académico, también trabajaba en terreno, intervino en los conflictos de Sudáfrica y en los conflictos de Colombia y en el de Kosovo. ¿Y qué elementos? Es decir, Kosovo estaba en toda la guerra, que tenía una base religiosa importante, que era el enfrentamiento entre cristianos de diferentes denominaciones y los de religión musulmana. Y se mataban, la verdad que se mataban. Llegó a la paz en la región, pero mandaron a los cascos azules de las Naciones Unidas, y resulta que la gente de noche se mataba, y mandaban, y la Unión Europea, que iba a admitirlos en la Unión Europea, no quería tener un país que estaba en guerra, porque de verdad, honestamente, no les servía para los negocios y la economía que ellos querían. Entonces, mandaron un equipo que tenía, ojo acá, las siguientes condiciones. Primero, disponían de todos los recursos que quisieran. Segundo, es decir, tenían posibilidad de utilizar dinero, no estaban limitados por eso. Tenían capacidad de decisión y con un objetivo claro: tenían que parar la guerra. A como de lugar tenían que parar la guerra, porque la guerra, en principio se había firmado la paz, pero era mentira, se seguían matando, porque las familias se conocían todas, eran todas vecinas, y cada uno sabía que este había matado a mi marido, que el de allá había matado al sobrino, que este había hecho tal cosa, y la gente se peleaba. Entonces, tenía que pararlo. La orden era: pare esto y gaste lo que tenga que gastar. Muy bien. Entonces fueron, ¿y qué es lo que vieron? Primera cosa, vieron que aquel país estaba devastado. Vieron que de verdad era impresionante. Me cuenta y todavía
Es decir, estaba la campeona olímpica de tiro, que se subía al techo de una casa que era alta, y cuando las personas pasaban por el parque que estaba ahí, ella disparaba al vientre de las madres embarazadas. Es decir, buscaba hacer el mayor daño posible, porque esos eran sus enemigos. Eran sus vecinos, pero eran sus enemigos. Era la campeona olímpica de tiro, no le erraba al tiro. ¿Y qué producía eso en la población? Un terror, porque encima mataba a una madre encinta. Bueno, era un disparate el odio que se tenían. Mandaban guardias en la noche a cuidar la ciudad, y si eran uno musulmán y el otro cristiano, venía uno o ninguno. Se mataban porque tenían armas. Entonces, ¿cómo construyes tú en una ciudad que se odia tanto? ¿Qué tienes que hacer? Pero observaron que había un lugar donde la gente no peleaba ni se mataba. Adivinen qué lugar sería. Era la universidad. En la universidad, los estudiantes, las mujeres, algunas que eran musulmanas, tapadas con todas las burkas, las otras con minifaldas, ahí no pasaba nada. Ahí, antes de la guerra, durante la guerra y después de la guerra, nunca nadie se enfrentó ni mató a nadie. Era el único lugar de la ciudad donde se podía vivir en paz, digamos, en ausencia de enfrentamientos armados. ¿Por qué sería que pasaba eso en la universidad? Porque es un espacio de pluralismo ideológico, político, de todo tipo. Eso. ¿Y por qué más? Es un espacio, es que lo digo y me emociona porque eso es lo que ustedes viven. Es un espacio de pluralismo y es de los jóvenes, ¿no? Lo más importante de la universidad, ¿qué es? Lo más importante de la universidad, con todo respeto, es todos los jóvenes, los profesores y todo lo demás somos muy importantes, pero sin jóvenes no hay universidad. ¿A quién le vas a enseñar? ¿No es cierto? Entonces, ese elemento era muy importante. Entonces aprendieron algo muy rápido. Hay que trabajar con los jóvenes, porque los niños, sí hay que cambiarlos, pero lleva más tiempo. Aquí hay que actuar rápidamente, impedir la guerra. Ya, una. Dos, los mayores están todos realmente muy enojados y están impregnados de odio. Con ellos no se puede. Acá hay un segmento, primera cosa que descubrieron rápidamente, con los jóvenes se puede, pero y además, ¿por qué en la universidad? Porque lo curioso es que saliendo de la universidad empezaba la pelea. Al espacio universitario, hay una película sobre esto, hay todo un documental. Fue la única cosa que no se destruyó. Y ahí todo el mundo conversaba, charlaba, hablaba, opinaba. ¿Por qué además? Se respetaba el pluralismo, habían jóvenes. ¿Qué cosa más pasa en la universidad? ¿Qué será? El aprendizaje que adquirimos los estudiantes. Sí, el aprendizaje que te hace entender otro mundo. ¿Y qué más? El intercambio de opiniones entre estudiantes. Sí, pero además de opiniones, ¿qué más? Las relaciones. ¿Y cuáles relaciones? Entre compañeros. ¿Cuáles? Entre compañeros de la universidad. Sí, Entre compañeros y docentes. Son unos genios ustedes, oiga. Entre compañeros y docentes, y entre quiénes más. ¿Qué pasa en la universidad? Yo creo que existe camaradería y también, por ejemplo, sales a tomar. Es que en la universidad se puede hacer entre todos los que se conforman la universidad, que es desde el personal de limpieza hasta... De acuerdo, todo eso está bien, pero aterricen todavía más, algo más pasa. Por diversas culturas que se tendrían cada uno, desde el docente hasta los estudiantes, hasta la última persona que está en la universidad.
Muy bien, ya todo eso ya lo dijeron. ¿Y a ustedes les encanta o no les encanta estar juntos? Y extrañan que ahora están en virtual y no se pueden ver. ¿Y qué pasa cuando se ven, queridos? El Viven afecto. ¿eh? El afecto. El afecto, el cariño, el aprecio. Vamos, el afecto, el cariño, el aprecio, ya que está en todo eso, ¿qué más se produce? Camaradería. Conflictos. Y además de camaradería, Conversatoria, entre solo compañeros. camaradería. Amor al prójimo. También las relaciones entre las Son parejas. divinos, son divinos, no me hablen tan en general. Se enamoran, pues, ¿sí o no? Vacilan, como dicen los chicos, unos con otros, ¿sí o no? Además de todo lo que hay un tipo de relación que permite que se conozcan un poco más, que se enamoren, que flirteen, que todo eso, y todo eso es importante. Y cuando la gente, eso está claro, eso lo aprendieron también, y eso lo tuvieron inmediatamente en cuenta, cuando la gente está en un ámbito en que se quieren, se respetan, es curioso, pero no se pelean tanto. Yo lo aprendí muy bien con los pandilleros. Cuando los pandilleros estaban enamorados, no había manera que pelearan. Y encima defendían a su enamorada y a todos los demás. Es decir, no tenían tiempo para estar haciendo peleas con los demás porque estaban en otro andarivel. Entonces, este comité negociador, cuando vio eso, dijo, acá tenemos que apostar a crear, no una universidad afuera, sino crear las condiciones que hay en la universidad en la sociedad. Entonces, ¿qué creen ustedes que hicieron? Ellos se cubrieron. En la universidad hay jóvenes, hay profesores, hay adultos, hay diversidad cultural, se respetan, se quieren y además se enamoran y vacilan. Todo eso, ¿cómo lo podemos hacer afuera? ¿Qué hicieron? Si ustedes fueran los encargados de resolver ese conflicto y vieran que ahí hay un valor, ¿qué se les ocurre hacer? Tienen todo el dinero del mundo y pueden hacer cosas, ¿qué hacen? ¿Cuáles son las circunstancias que promueven que la gente se entiende, se divierte, se goce y goce diferentes culturas y además se enamore? ¿Qué hay que hacer? Difundir ese mismo tipo de relación entre las familias, entre la Sí, comunidad. pero ¿cómo? No me digas lo general, dime cómo lo haces. Creando más lugares recreativos. Ya, pero Haciendo dime una fiesta. Haciendo una fiesta. A ver, ¿qué vas a hacer? Haciendo una fiesta grande, una reunión. Muy bien, señores. Armaron una fiesta, claro que sí, una fiesta enorme. Armaron, dijeron, tenemos dinero, vamos a traer, yo qué sé, los Rolling Stones, no sé qué, allá en un puente, donde justo en esa parte sí la comunidad estaba dividida. De un lado estaban los cristianos y del otro lado estaban los musulmanes. En el medio del puente trajeron unas carpas y trajeron las bandas y orquestas famosas. ¿Qué es lo que buscaban? Que los jóvenes, porque dado que los mayores se odiaban, los jóvenes se fueran al medio del puente y se formaran parejas para bailar, para lo que sea, de los dos bandos, por decir así. Eso es lo que intentaron hacer, a ver si lo repetían como en la universidad. Si me siguen, de que es creativo, no están los libros eso. Bueno, el resultado fue un fracaso general. No hubo manera, cada uno hizo, bailó, gritó, cantó en su lado, pero no se juntaron los musulmanes con los cristianos, nada que ver. No hubo manera. Entonces dijeron, vamos a insistir. Y la segunda vez, y poco tiempo después, provocaron otro encuentro así, festivo, en el medio del famoso puente. Y ahí pasó algo, que cada vez que lo cuento me emociona. Un chico musulmán se acercó a una chica del lado cristiano y la sacó al medio del puente. Y se pusieron a bailar en el medio del puente. Y algunos los imitaron. Y después, cuando este chico llegó a la casa, el padre lo mató. Lo mató porque dijo que era una afrenta. Necesitamos un personal que se quede. Que era una afrenta para la familia
que él delante de toda la población haya sacado a la hija de sus enemigos a bailar. Y eso produjo que todos los jóvenes de la ciudad, todos, salieron a las calles y dijeron: no aceptamos más, no queremos nunca más que nos separen por odios y por rencillas y que nuestros padres nos impidan de encontrarnos. Y no permitieron más que no se pudieran juntar con los demás. Costó una vida, la vida del que dio el paso, pero no pudieron los papás y las familiares, no pudieron impedir que los jóvenes se junten, no lo pudieron impedir. Y a partir de ese momento se produjo una relación diferente en la ciudad. Eso fue una de las medidas que tomaron. La otra medida que tomaron fue que se dieron cuenta que los policías que salían de noche se peleaban. Entonces trajeron a policías de otros países, tipo James Bond, altos, fornidos, y salían a patrullar por la noche un árabe musulmán con uno cristiano y un español en medio o uno francés. Y entonces el policía que estaba entrenado en gestión de conflictos, primero le dijeron: aquí está prohibido hablar de guerras y de peleas, porque si hacen eso lo pasamos al paredón. Ya, total, te matan, los matamos nosotros. Está prohibido hablar de qué más, está prohibido hablar para que no se produzcan conflictos. No pueden hablar de la guerra que tuvieron, ¿de qué más no pueden hablar? De pronto de sus creencias. Perfecto, estás muy bien. No pueden hablar de religión, porque una de las peleas más grandes, y ese pueblo estaba peleado, es la religión. La religión hay que respetarla, pero no es para discutirla, porque cuando se discute se producen, porque racionalmente, no siempre se puede. Un debate supone un ganador y un perdedor, y en términos religiosos, los que ganan no ganan y los que pierden se sienten humillados, y ahí se producen conflictos. Muchos conflictos en el mundo tienen origen religioso. Las discusiones sobre religión no deben tener lugar. Eso es para respetar, no para discutir. Entonces, nada de discusiones religiosas. El que hable de religión aquí también lo mandamos al paredón. Adiós, lo denuncia el policía que estaba de intermediario, de mediador. Entonces, no podían hablar de religión, no podían hablar de qué más. De la guerra, un tercer elemento del que no podían hablar. Política. Regio, muy bien. No podían hablar de política, porque son cosas que la gente se la toma con tal pasión que se deviene una guerra. Esos temas prohibidos. ¿Qué sí podían hablar? Todo lo que quisieran. Y el que estaba ahí trataba de incentivar eso. Todo lo que era... Aspectos que tengan que ver con su familia, exacto, con su relación familiar. Exacto, exacto. Los hijos, la mujer, eran hombres, las mujeres, era un tema agradable, ¿no? Cuando estás en la guerra, y cosas así. Entonces salían de noche en vigilancia, y la ciudad, que estaba hecha a pedazos, intentó sacar alguna de las veredas, todos los escombros, pusieron pequeños cafecitos, pequeñas mesitas, y el policía que estaba de mediador, que iba con ellos, trataba de que se sentaran a tomar algo no alcohólico, para que pudieran hablar un poco y se conocieran. Pero empezó a decir lo siguiente: ¿y ustedes cuánto ganan? Le preguntaba a estos dos, ¿no? Y bueno, nos dan el salario básico. Eran países que no tenían una economía buena y que estaban muy pobres, y la guerra los había dejado más pobres, por lo tanto ganaban $600 de cada lado. Y él empezaba: ¿ah? Qué raro, ¿no? Porque a mí honestamente me pagan $10.000 por mes, porque como ustedes habían peleado, me mandaron acá, y entonces como yo tengo que venir acá y dejar a mi familia, que además me dan beca para mis hijos para estudiar, y mientras yo estoy acá, ellos le pagan los estudios y también me pagan la casa y no sé qué, y todo eso, y porque yo tengo que venir y también estoy arriesgando mi vida por culpa de la pelea que ustedes tienen, resulta que a mí me pagan $10.000 por mes. Entonces, el cristiano y el otro
empezaban a decir, ¿cómo a nosotros nos pagan $600 y a él le pagan $10.000 euros? Y a nosotros, ¿cuándo nos van a pagar eso? Porque la verdad, ¿no? ¿Qué pasó? Se olvidaron que eran enemigos, empezaron a complotarse contra este policía del medio, ¿no es cierto? A decir que, pero a ver, mejor que este se regrese a su país y nos dividan a nosotros el salario de él. Y empezaron a unirse. Alianzas. Hicieron alianzas. Claro, entonces tienes que tener mucha capacidad para poner a los otros en contra tuyo y lograr que estos dos se pongan de acuerdo. Por eso estaba entrenado. Entonces ya al final estaban cansados del español que lo tenían ahí, ¿no? Y le dijeron, no, nosotros la verdad ya podemos salir solos. Quédese usted nomás por ahí, a nosotros déjenos salir. Y no se mataron. Empezaron a volver todos los dúos que mandaban, no se mataban más, porque la verdad ellos aspiraban que lo que le daban al español lo repartan entre estos dos. Bueno, y eso resultó. Al final, hasta en los buses se subieron, y resulta que, y después los podían mandar solos en partes barriales que eran del grupo contrario, y nadie los atacaba. Entonces, ¿ves que es creativo? Lograron que estos se pongan de acuerdo mediante un mediador, uno que estuvo allí, que hizo de puente para lograr que descubrieran lo que ellos tenían en común. ¿Qué tenían en común? Que ambos habían estado en la guerra, que ambos eran jóvenes, que su familia habían sufrido y que encima eran mal pagados. Y descubrieron que tenían cosas más en común y muchas que los dividían, pero muchas en común. Y la tercera cosa que hicieron fue abrir espacios para que la gente hable en la radio y diga, porque las familias no sabían qué había pasado y se tenían que comunicar, de nuevo con la misma, podían hablar todo lo que quisieran, contar experiencias, hacer cachos, lo que quisieran, menos hablar de religión, menos hablar de política, menos hablar de fútbol. Ese fue otro tema, no podían hablar de equipo porque ahí se matan, ¿no? Entonces, bueno, y con eso lograron que no se sigan matando. Después que lograron parar la guerra, entonces ahí empezaron a ver cómo construían las calles, las casas, todo lo demás, y después tuvo la independencia, Kosovo se independizó, y actualmente están las noticias otra vez. Bueno, pero lo que quería compartir con ustedes es una manera creativa que supuso una escucha de la realidad y que encontró caminos de solución que no los encuentran en ningún libro de mediación, pero que supuso entender qué era lo que cada uno de ellos necesitaba y encontrar una solución que no era ni la del grupo ni la del otro, sino una tercera diferente, que permitió que los jóvenes tengan protagonismo, que era lo que querían, y que pudieran reconstruir la ciudad y el país que finalmente se independizó. No sé si les quedó claro, pero me parece uno de los ejemplos más hermosos que hay de cómo lograr hacer algo. Y ya que estoy, les voy a decir lo que pasó en la mediación, cuando hubo un levantamiento indígena del 90, en este país, que muchos de ustedes, bueno, no lo han vivido creo, pero los que lo vivimos fue impresionante, pues se paralizó el país. Hubo algo que fue impresionante, fue el diálogo, porque los indígenas paralizaron y las ciudades se quedaron sin abastecimiento, y las ciudades, Quito y Guayaquil, en general apoyaron el movimiento indígena, fue el primero. Entonces se refugiaron los indígenas en la iglesia de San Francisco de Quito, en la Santo Domingo, perdón, de Quito. Y allá éramos una comisión de 3, estábamos entre los indígenas y el gobierno, y caminábamos de la iglesia de Santo Domingo al Palacio de Gobierno, del Palacio de Gobierno a la iglesia de Santo Domingo para lograr acuerdos. Muy bien. Entonces, cosa divertida y anecdótica, los indígenas estaban encerrados en esa iglesia, habían tomado las iglesias, habían tomado iglesias en el país, y funcionaban en un departamento que decía Departamento de Agua Bendita, siempre me acuerdo de eso. Era el Departamento de Agua Bendita, y tú veías unos cordeles con toda la ropa de los indígenas lavadas ahí, que era el Departamento de Agua Bendita, y ellos habían utilizado toda el agua que había por esos lados para lavar sus ropas, y a mí eso me producía una cierta, me parecía que tenía mucho sentido del humor, pero esto es aparte.
El tema es que el presidente del país, Rodrigo Borja, dijo, de acuerdo, vamos a un diálogo, era un problema de tierras. Y les prevengo que para estar en un diálogo con los sectores indígenas hay que tener mucha paciencia, mucha, pero mucha. Porque a mí no me ha dado úlcera, pero ese día casi me dio, o esas noches, porque esto fue así. Le dijeron que vengan 8 a negociar con el gobierno. Entraron como 25, ya, para empezar, ¿no? En el Salón Amarillo. Muy bien. Y acá se sienta Andrés Vallejo, que era el ministro de gobierno. Y los 25 indígenas ahí. Y después los que éramos de la comisión mediadora que estábamos acá. Muy bien. Y entonces, primera parte del diálogo. Sí, porque es un problema de tierras. Entonces empieza el primer indígena que estaba acá de la comunidad X, te digo cualquier cosa, Gualaceo o lo que sea, empieza a decir cuáles son sus requerimientos. Eran las 8 de la noche. Muy bien. Y dice y expresa, muy bien, se toma nota. Entonces pasa al indígena número 2. Y este dice, como dijo él, y repite absolutamente todo lo que dijo el 1, todo. Y agrega todo lo que dice él. Ahora te quiero ver cuando vas por el punto número 12. Porque todos repiten lo que dijo el 1, lo que dijo el 2, lo que dijo el 3, lo que dijo el 4, lo que dijo el 5, y agregan lo propio. Eran las 4 de la mañana y no había forma de terminar la exposición de los requerimientos. Y tú tenías que tener, una como yo, que ya aprendí a ser más paciente, pero en ese momento no lo era tanto, yo sentía que aquello no te... a ver, ¿cuándo terminamos? Eso sí, tú te aprendías todos los conflictos. Cuando lograron, no sé, como evidentemente no se solucionó esa noche, ni mucho menos, llevó varias semanas, porque había que escuchar todo, los acuerdos se respetaron a rajatabla. ¿Por qué? Porque demostraron una capacidad de escucha tan impresionante que al final, cuando se llega a un acuerdo, todo el mundo está de acuerdo, porque te aprendiste bien cuáles eran los problemas y cuáles son las soluciones. Y esa manera de repetir hace que todos estén de acuerdo. No es que yo me olvidé, no lo entendí, yo voy a ver. Entonces, metodología de los indígenas consiste en repetir lo que el uno dice y agregar lo que pienso yo. Créame que en algunas cosas, en trabajo en grupo sería bueno utilizarlo de vez en cuando, porque eso muestra que de verdad estás trabajando en grupo y entendiste lo que dijo el otro, y no que este dijo A y a mí no me importa, yo voy con la Z, y después junto Z con A y no se une. Aquí se unía porque cada uno injertaba lo propio en el conjunto. Entonces hicieron una solución de qué problemas se abordaban primero, cuáles después, y por orden se fueron solucionando. De hecho, se solucionaron de los 25, creo que fue alrededor de 14 casos de problemas de tierra y otros no se solucionaron, pero lo que más me impresionó fue la metodología, que les digo, requiere una capacidad de paciencia y de aguante fenomenal. Me tocó estar con Rigoberta Menchú y los guatemaltecos, y no les quiero decir lo que pasaba ahí. A mí me pusieron en la comisión mediadora donde estaba, en la parte donde estaba Rigoberta, porque dijeron, era la única mujer yo, entonces, de las comisiones, entonces dijeron, esta como mujer se va a entender con Rigoberta hoy. No se imaginan lo que era. ¿Por qué? Primero, era el conflicto guatemalteco, guerrilla y militares. Cuando esa gente está hablando y no tiene uniforme, tú no sabes quién es quién, son igualitos. Pero cuando se ponen el uniforme se matan. Primera constatación. Piensan igual, hacen igual, pero uniformados se transforman. Y segundo, Rigoberta, que tenía todo el aporte indígena, cuando estaban las comisiones de mediación, se ponía así, ponía la cabeza entre las manos, hablaba, y después cuando se llegaban a los acuerdos, si no se decía exactamente lo que Rigoberta había dicho, es el mismo principio de los indígenas ecuatorianos, repite lo mismo, ella no aceptaba el acuerdo. Así que tenía que repetir coma y punto igual, porque si no te decía falta la coma, iba todo para atrás. Eso era la única que hacía que todo de nuevo tuviera que repetirse y tomar en cuenta todos los elementos que ella decía. Y eso permitió que los militares que no están acostumbrados, primero que un indígena opine, porque no los dejan ni opinar. Segundo, que intervenga de tal manera, y tercero, que influencie tanto un acuerdo. Y de nuevo, ¿qué es lo que refuerza?
refuerza la capacidad que hay que tener para saber escuchar y encontrar caminos en que los diferentes puedan sentirse a gusto y puedan aprender unos de otros y encontrar soluciones para todos, no solo para unos. El diálogo que hubo en este país en octubre del 2019, creo que fue, ya ni me acuerdo bien, cuando lo vimos todo por televisión, no fue un diálogo, no fue una imposición, fue un teatro realizado, pero no era una escucha, era una imposición. Tú un diálogo de ese estilo primero no lo pones en la televisión, porque no es para televisión. Y segundo, cuando tú impones y tienes una tal diferencia de fuerzas en que de un lado tienes a un presidente acorralado y dos mediadores que no saben muy bien cómo intervenir, y del otro lado tienes 15, eso tiene un desnivel. Para que se produzca una buena mediación tiene que haber paridad de fuerzas, paridad de representantes, y no tienes que actuar para el público, sino para quien tiene la discusión y la dificultad. Pero si yo actúo de una manera para afuera y de otra manera cuando me quedo solo, ese diálogo tuvo algún resultado cuando no estuvo la televisión y cortaron, y después vinieron las soluciones. No se puede hacer, por eso los diálogos de mediación deben ser confidenciales, porque interesa a las partes, después le decimos cómo fue. Pero tener público de espectadores como si estuvieras en una película, y eso no ayuda a resolver los conflictos. Eso solo hace teatro, y hace que las partes cada vez se endurezcan más porque quieren demostrar que son más fuertes que el otro. Cada vez que ustedes quieran resolver un conflicto, y yo quiero resolver un conflicto, mejor que lo hagamos en términos más confidenciales y con gente, que hablemos con las personas, con las personas que ustedes quieren ayudar o que están trabajando con ellas, sin testigos. Después pueden comunicar, pero mientras está el lograr acuerdos, es mejor que no intervengan los que no son parte de las dificultades. Bueno, no sé si se entiende lo que estoy diciendo. Sí, gracias, Nelsa. Precisamente yo estaba pensando en este último levantamiento que hubo en el 2019, que realmente ahí no hubo una mediación. Para no nada. Hubo una mediación, para nada. Entonces, que era a diferencia de lo que hubo en el primer levantamiento. Entonces yo decía, es como que hubo un parapeto, como una película, como una actuación, digamos. Para mí. Había posiciones cerradas. Sí, en el 2019. Sí. Entonces, eso dejó una herida en el país también, Así eso es. quedó. Eso dejó una herida. Y además los actores políticos de ese momento, que estaban claves en ese momento, tampoco apoyaron al diálogo. Pero no, porque ahí te tienes que olvidar de la política y la posición política, justamente. Claro, por eso te digo, pero muchos de ellos, en vez de invitarlos a un diálogo, más bien decían pues que se vayan, decían un actor político, ¿no? Y eso tiene, en la parte técnica de gestión de conflictos, que distinguimos siempre entre interés y posición. Ahí lo que hubieron fue posiciones cerradas, pero no se respetaron los intereses. Es decir, cuando la posición es, yo digo, el gobierno tiene que bajar el precio de la gasolina. Eso es una posición. Es decir, yo estoy diciendo cuál es el interés. El interés que yo tengo es que no me aumente, la canasta básica no aumente, que yo tenga lo necesario para poder alimentar a mi familia. ¿Qué es lo que yo quiero? Quiero poder vivir mejor. Y considero que el aumento del precio de la gasolina es lo que me impide hacer eso. Por lo tanto, yo no quiero que aumente el precio de la gasolina, porque mi interés fundamental es tener con qué comprar alimento para mi familia. El interés es alimentar a mi familia. Mi posición está cristalizada en: no aumente usted el precio de la gasolina, porque si usted aumenta el precio de la gasolina, le incendio el país, le hago horrores. Y hay que encontrar cómo no subir el precio de los alimentos y a su vez subir el precio de la gasolina, si es eso lo que políticamente o económicamente hay que hacer. Y la diferencia entre interés y posición es importante descubrirla. Para decirlo de otra manera, yo tenía un alumno que quería mucho cuando estábamos dando mediación, y él quería, era de una familia que estaba becado, no tenía muchos recursos, y quería aprender francés. Y soñaba con aprender francés y sabía muchísimo de tomar fotos, pero no podía pagar el curso de francés. Entonces, ¿cuál era su interés? Aprender francés.
Y fue a la Alianza Francesa y le dijeron cuesta tanto. Esa es una posición. El costo de su aprendizaje de francés es tanto, y él no lo podía pagar. Pero como habíamos estado en estas conversaciones y cursos, él dijo, y yo, ¿será que yo no le puedo pagar si yo le saco fotos y no le cobro? Usted no me puede aceptar de alumno. ¿Ves cómo abrió? Porque la posición era, yo quiero aprender, y el otro necesitaba a alguien que le tome fotos. Y entonces descubrió una manera de tener el curso, que la alianza tuviera el fotógrafo que necesitaba, no le pagaba el fotógrafo y él no pagaba el curso. Resultado, los dos tuvieron lo que quisieron, porque salieron de la posición de vale tanto el curso y de la posición yo no tengo plata para pagarlo. Esas son posiciones. Intereses es, necesito a alguien que me saque fotos y yo quiero, mi interés es aprender francés. Los dos lograron cuando dejaron a un lado las posiciones y se metieron en el interés real de lo que querían hacer. Estimados estudiantes, preguntas en este momento. Yo, Sarita. A ver. Bueno, Nelsa, primero que gusto conocerte. Realmente cuando vi que era el diálogo contigo, yo no tomo esta materia de mediación de conflictos, la vi hace muchos años y 2 veces. ¿Por qué? Porque una la vi en mi carrera para psicología y ahorita para trabajo social. Me impresiona el hecho, y lo voy a hacer muy infidente, yo conocí tu biografía en el tema de psicología social en la Universidad Politécnica Salesiana de aquí, específicamente por el tema de indígenas, y yo abiertamente quisiera preguntarte, después de tanto bagaje y conocimiento, ¿cuál crees tú que es el conflicto que hoy es el más grande para Ecuador? Voy a decir algo que no se levanta como conflicto y que creo que lo tenemos tan metido dentro que es como el aire que respiramos. No hablamos del aire porque lo respiramos. Yo creo que hay un conflicto, un problema que es el que está minando todas las posibilidades de encontrar salida a este país, que no es solamente el económico, que no es solamente el de salud, que es el problema del narcotráfico. El narcotráfico no lo mencionamos casi nunca cuando se hacen análisis de la realidad o muy soslayado, pero es el problema que está como fagocitando, como el COVID, inundando toda la realidad. Está inundando, está metido en las altas esferas, en las medianas esferas, y está metido en el quehacer y en el vivir de todos los días. Y eso es realmente muy peligroso y muy grave. ¿Por qué? Porque es una economía, se trata de un problema de dinero que produce enormes riquezas y a la vez mata, sobre todo jóvenes, los elimina de la sociedad, los mata, realmente los mata, y produce además una inseguridad ciudadana en la que vemos todo el problema de sicariato, muerte, que están casi todas ellas ligadas al problema del narcotráfico, dentro del cual incluyo todo el problema de la venta de medicinas y todo lo que ha pasado en el COVID. Pero ese problema, primero, no se dice muchas veces por miedo, porque la verdad arriesgas mucho si lo mencionas, y otra porque estamos tan metidos dentro que nos olvidamos de mencionarlo. El problema económico es muy grave, pero lo vamos a poder solucionar si todos ponemos un poco de esfuerzo, y creo que este país lo pone. El problema de la salud quizás se pueda solucionar si se pone un poco de orden en lo que se está haciendo. El problema del empleo vendrá cuando podamos dominar el problema de COVID. El problema del narcotráfico es un problema que no lo podemos solucionar como país solo. Vamos a tener tiene que haber una unión de diferentes países porque es una red internacional que tiene capas en todas lados y que se apoya en el secreto. Entonces, ese sí que es un problema muy serio que no se soluciona con mediaciones, se soluciona con otras medidas. Gracias, Nelsa. Y bueno, una segunda pregunta que siempre te queda la duda, ¿no? Después de tanto bagaje de haber estado en Kosovo, de haber estado con Rigoberta Menchú, de haber estado en los procesos de Guatemala, ¿qué te trajo a Ecuador? ¿Cómo? ¿Qué te atrajo venir a Ecuador? A mí de Ecuador lo que me atrajo es la gente, de entrada y de primera, ¿no? Es decir, de verdad la gente. Siempre me atrajo
siempre quise vivir acá. Yo soy nacida en Uruguay. Y los uruguayos tenemos como una admiración a todos los indígenas, curiosamente, porque no hay indígenas en nuestro país. Y me atrajo eso, y yo primero fui a vivir a Riobamba. En Riobamba, en las comunidades indígenas, vendí en el mercado de San Alfonso, aprendí de los indígenas muchas cosas, vendía guayabas, tomates, qué sé yo, y aprendí ahí varias cosas, entre esas que teníamos, había 3 precios. El precio primero que se le vendía a la gente de Guayaquil, que pagaba cualquier precio porque iba temprano y creía que era barato. Para la sierra era caro, pero para la gente de la costa era barato, siempre me acuerdo. Entonces, a la gente que venía a la costa no se les rebajaba nada y compraban contentos. Después el regateo con la gente de la sierra, pero había siempre la parte del pobre. Siempre se reservaba en cualquier puestito de venta del mercado de San Alfonso que vende las legumbres y todo eso, había, esto se regala al que no tiene. Y esa parte se me quedó marcada a fuego en la población indígena. Para los que son en esa época, los indígenas se tenían que sentar como los negros en Norteamérica, de verdad se sentaban en el fondo de los buses, no podían ir delante. En las iglesias no podían estar en los bancos, se sentaban en el pasillo. Los indígenas, parece mentira, pero no lo es. El levantamiento del 90 paró eso. Los indígenas te daban la mano envuelta en el poncho porque no eran dignos de saludar al blanco, dándole la mano. Era un mundo de una exclusión muy fuerte, y por eso cuando tenemos ahora todo lo que tenemos del mundo indígena, que no lo justifico, pero lo comprendo, vienen de una opresión impresionante. Siempre se los trató como si fueran casi inservibles, diría. En la comunidad donde yo vivía, que era Yaruquíes, en Riobamba, y vivía en la zona indígena de alta, de cerca de Amulá y todo lo demás. Entonces, eso es también el Ecuador. Y después me enamoró la costa, y ya desde una vez que vine a la costa nunca más me fui a la sierra, me quedé acá. Lo que me encanta de Ecuador es la gente. En segundo término, los paisajes, pero lo primero que me enamoró de Ecuador fue la gente. Y me da pena que los últimos años esa mentalidad cordial y amable y alegre que tiene la gente se transformó mucho en una mentalidad discutidora, peleona y muy confrontativa, que creo que vino de un ambiente político que era así, porque los políticos son pedagogos, aunque no lo quieran te enseñan, solo con verlo, todo lo que dicen en la televisión, en sus gestos, la gente imita después. Y imitamos un diálogo que pasaba por el insulto, por la calumnia, por a veces el desprecio de los demás, y eso dividió a las familias ecuatorianas, de hecho las dividió mucho, y creo que eso hay que recuperarlo, porque el Ecuador tiene la capacidad de resiliencia impresionante. A mí de verdad yo espero morir aquí, seré enterrada aquí, este es mi país, aquí tengo mis afectos, mis cariños, y lo poco que he podido hacer lo he hecho aquí, y mi familia ya eso lo tiene más que sabido, la familia uruguaya. Yo tengo raíces en Uruguay, pero tronco y ramas en Ecuador, y espero que algún fruto también, de vez en cuando, pero mi vida está acá y amo este pueblo, de verdad amo este pueblo, a este país, a esta gente, a lo que ustedes son. Gracias, Nelsa, me enorgullece muchísimo. Y bueno, y solo para finalizar, porque creo que mis compañeros también quieren hablar, hay algo que me inquieta de lo que dijiste, de la historia de saludar de la mano con el poncho, y viene ahora un tema que me gusta mucho en la narrativa que está teniendo nuestra sociedad, y es el tema Guadalupe Llori. Es un tema que me encanta, que me apasiona, que realmente si yo pudiera entrar en la psicología de cada uno de los ecuatorianos, esto empezó desde que Yacu Pérez iba a ser como que el segundo que iba a la segunda vuelta, ¿no? Sí, sí. Entonces ya no te reconocías con un movimiento político X que fue UNE, sino te reconocías como indígena. Y a mí me encantó que muchos de mis compañeros decían, no importa, prefiero votar por los indígenas que me vuelva a gobernar como esto tan rígido, ¿no? En tema de ideológico. Entonces ahora con lo de Guadalupe Llori, yo tengo la esperanza de que sí nos reconozcamos en una raíz que venga desde la base, desde lo que somos nosotros los ecuatorianos, y esa parte muy, muy naciente de un pueblo que se lo merece, por así decirte.
Entonces, gracias por compartir la experiencia. Realmente tu biografía está muy rica en temas del tema del pacifismo indígena y de todas las negociaciones. Y cuando uno ve esta experiencia, yo te digo, nosotros, digamos así, en la universidad o cuando estás en el medio, no medias algo que sea tan público, ¿no? Sino que medias en la familia, medias en el sistema jurídico, o sea, algo chiquitito, se pelearon por dinero, lo medias. Pero algo muy grande como ver tu experiencia realmente enriquece. Así que muchísimas gracias por este diálogo. Gracias a ti. Muchas gracias. Realmente, Nelson, hay tantas experiencias suyas que nos gustaría conocer, pero también nos costaría toda la noche. Entonces yo sí creo que en algún momento te volvemos a invitar, Nelsa. Cuando quieran. Así mismo coordinando, porque por ejemplo la experiencia de las pandillas mismo, eso es fabuloso, esa es fabuloso. impresionante. Claro. Esa es muy, muy rica. Hay muchas, ahí hay montones, pero montones de experiencias concretas. José, de pronto alguna pregunta, José. Elsa, tú hablabas algo que me parece muy interesante, esto de que tú decías que cuando se quitaban el uniforme en el diálogo, en la mesa, no se distinguía quién era quién, porque era como que quitarse la armadura. Es como que quitarse, porque cuando alguien va a confrontar al otro va con armadura, o sea, y la armadura a veces implica las ideologías, las percepciones que tiene, lo que quiere, que como tú dices, lo quiere imponer a veces hacia el otro. Entonces, me parece espectacular esto que tú decías, que cuando van en el diálogo, sin uniformes, son otros. Así es. Porque en el fondo el uniforme, respeto, es una máscara. No, una de las cosas que nosotros hacíamos a veces con los padres y con otros es hacerlos entrar con una máscara. Se metían una cosa de esa de papel en la cabeza con dos ojitos y entraban. Y no se sacaban las máscaras y estaban fascinados porque estaban ocultos atrás de una máscara, hasta que alguien se sacaba la máscara y sacaba esto y decía, bueno, yo soy fulanito de tal y me llamo así, no sé qué, y los otros se animaban a sacar la máscara, pero había muchos que preferían estar ocultos y tapados con algo que los oculta y que les da seguridad. Y a nosotros a veces nos da seguridad las máscaras que nos ponemos, y estar sin máscaras te deja expuesto a la verdad de lo que eres. Cuando estos seres humanos, militares, paramilitares e indígenas, negociaban la paz en Guatemala, que también fue un pueblo tan sometido a la guerra, cuando estaban sin máscaras, se descubrían tan humanos unos como los otros, con intereses y con ideologías diferentes, pero todos sufrían porque la guerra no la gana nadie, todos sufrían del tema de la guerra y de la cantidad de muertes que había, y lograron encontrar camino de solución. Pero lo tuvieron que hacer fuera de Guatemala, porque en Guatemala actuaban para el público y tenían que demostrar que eran más duros unos que otros, y cuando estaban comiendo en una misma mesa, tú no sabías cuál era el que se enfrentaba con el otro, la verdad que era un misterio. ¿Cuál acá es el militar, cuál es el guerrillero, cuál es el paramilitar? Solo Rigoberta, que estaba vestida de indígena, era fácil de distinguir, pero los demás no. Entonces las máscaras que nos ponemos, que son nuestra fama, el miedo al que dirán, la careta, nos impide ser nosotros mismos. Y ahí sí hay un dicho que me gusta, pasa un avión acá arriba, de los catalanes, que dicen, nadie es un tonto cuando es él mismo. Nosotros somos como ridículos o lo que sea cuando jugamos a ser otros, pero cuando somos nosotros mismos, cuando somos lo que somos, no pasamos por qué sé yo, por alguien que los demás te puedan despreciar o no ser. Así que no hay que tener miedo de ser uno mismo. Una de las condiciones del diálogo justamente es ser veraz, ser con lo que somos, no tener miedo de esto, porque da la casualidad que todos somos frágiles, todos los seres humanos somos fuertes y frágiles, todos somos vulnerables y todos queremos que nos quieran y todos queremos y necesitamos cariño, así que no tengamos miedo porque el otro es tan frágil como yo. Pero si yo me parapeto detrás de un muro, detrás de una careta, detrás de un uniforme, detrás de un título, resulta que eso me pone una pared que impide que yo encuentre la brecha por donde construir un puente o una puerta. Y entonces me voy a pelear con el otro hasta que descubramos. Mire, cuando hubo el problema de las Torres Gemelas,
cuando tanta gente falleció. Los que estaban en la calle se olvidaron si eran meseros o si eran gerentes, todo el mundo se ayudó. Igual pasa en la vida. Cuando nos descubrimos en un accidente, un incendio, todo el mundo se protege. Y bien, no esperemos cosas tan graves. Podemos ser nosotros mismos y ayudarnos si no usamos la careta que nos separa. Perdonen, ya es hora de que terminemos. Parece hay alguien acá que... No sé, Sarita, ya me pasé de tiempo. No te oigo, no te oigo. Sí, y vamos a ir finalizando. Si hay alguna otra pregunta, y yo creo que tu experiencia nos deja motivados, enganchados. Por ejemplo, yo quiero ir más experiencias. Entonces yo creo que sí vamos a coordinar con José. El grupo pandillero es una cosa impresionante. Yo creo que eso merece una sesión especial, ¿no? Cómo llegaron a estos acuerdos. Y hasta le puedo poner un pandillero que hable. Claro, por supuesto, ¿no? ¿Qué te parece, José? ¿Qué te parece, José, si podemos organizar otro conversatorio exclusivamente sobre ese tema de la pandilla, ¿no? ¿Cómo fue esa mediación? Sí, me parece súper interesante, porque como le decía a Nelsa cuando conversábamos al inicio, la idea de este conversatorio es también que los estudiantes puedan aterrizar todo el bagaje teórico que van aprendiendo, ¿ya? Y Nelsa es un icono y un referente muy, muy grande en estos avances que se han podido hacer en cuanto a la mediación. Entonces, Nelsa, estás comprometida desde ya a un segundo espacio para poder tener de esta experiencia, nutrirnos de este bagaje, ¿ya? Y de todo esto que tienes para contarnos, que es muy gratificante. Verás, si a ustedes les interesa, lo consideran oportuno, sirve para el curso, el tema de los pandilleros, claro, yo tengo una visión de conjunto, pero también podrían oír a algunos que se han convertido en empresarios actualmente, que tienen 30 y tienen muchas cosas, ellos mismos podrían decir cómo fue el proceso y qué es lo que aprendieron. Perfecto, me parece. Ellos se convirtieron en mediadores. Excelente. Fueron a enseñar mediación a Barranquilla, y en Barranquilla hay todo un movimiento que debe a esto. Ellos fueron después solos a enseñar allá. Entonces es interesante realmente, hubo cosas impresionantes. Yo quiero rescatar algunas ideas muy importantes, porque de todos modos yo en la próxima les voy a poner también a los estudiantes una tarea, que también puedan rescatar las ideas más importantes de Nelsa, porque han estado atentos, ¿no? Yo quiero rescatar lo que tú dices, aprender a manejar, dice, un lenguaje entre lo diverso. Usted dice también el diálogo apreciativo, la capacidad de escucha. Eso es básico, ¿no? Para todas las profesiones, pero especialmente para los trabajadores sociales, educadores, psicólogos, ¿no? Y por último, esta parte de la máscara, de quitarnos esa careta, y tú dices, nos deja vulnerables, nos deja tal como son, tal como somos, ¿no es cierto? Eso también yo creo que el hecho que muchas veces nos ponemos un rol, nos ponemos un personaje, y eso no nos impide ser naturales. A mí me parece eso muy importante, ¿no? Por otro lado, también todas esas experiencias, la parte de la creatividad que tú dices, ¿no? Ser creativos en estos procesos. No hay una pastilla, no hay una receta. Se puede saber muchas técnicas de mediación, pero yo creo que también la mediación atraviesa por la personalidad de cada uno. Por ese aprendizaje, tú dices, de la paciencia, de saber escuchar, de la empatía. Sí, porque a veces por una cosita nos ahogamos en un vaso de agua, a veces en la familia. Es lo mismo, a nivel grande y a nivel chico es lo mismo. Sí. Sí, eso yo quiero rescatarlo, pues, de estas ideas que ustedes, no sé si José, pues ya para cerrar, pues le vamos a pedir al licenciado José Salazar que pueda cerrar, y te agradecemos infinitamente. No, yo a ustedes, de verdad. Bien, para nosotros como carrera de trabajo social ha sido un gusto poder tener este conversatorio con Nelsa. Agradecemos el tiempo, está comprometida a un espacio nuevo, y esperemos tener estos espacios de aprendizajes académicos que nos llevan también a reflexionar, ¿no? Hacer en lo que presentaba Sarita a Nelsa, es decir, que
además de ser una mediadora, es un ser humano. Y somos personas que vamos a trabajar con otras personas, con otros sujetos, que estamos en interacción. Lo que decía Anita también a la introducción, que el conflicto no es consustancial, no es propio de la naturaleza, ¿ya? El discrepar a veces no es malo, genera encuentros. Lo importante es tener esto que dice Nelsa, esto del diálogo apreciativo, de ver qué son estos puntos de encuentro, esto positivo que nos permite reencontrarnos, que nos permite poder establecer estos espacios de diálogo en donde esto interesante que me pareció de quitarnos la máscara, esto de quitarnos el uniforme, de presentarnos realmente con esto del interés y la posición que tenemos, pero que siempre sean en favor del encuentro y de la paz y bien común. Agradecemos tu tiempo, Nelsa, al igual agradecemos a todos los estudiantes. Para nosotros siempre es un placer en estos espacios encontrarnos, un placer volverte a ver y esperemos que esto siga de largo, ¿no? Muchas gracias por parte de la carrera, de todos los docentes y estudiantes. Gracias a ustedes y de verdad, gracias por ser lo que son y por la carrera que eligieron, porque creo que aportan mucho al mundo y a la sociedad y a este país. Muchas gracias. Bien, damos por finiquitado este espacio. A los chicos, muchas gracias por su participación. Nuevamente, gracias Nelsa, gracias Sarita. Esperemos en otro momento. Un abrazo virtual, querida Nelsa. Gracias a todos. Gracias. Gracias, bendiciones. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Así que, José, tenemos que preparar la próxima. Así es. En el sílabus hay también el tema de la mediación comunitaria luego. Podemos asociarla a alguna actividad de los estudiantes para irla asociando con ese tema, con ese lado de la mediación. Está silenciada, Sarita. Estás muda. Y nos queda pendiente el café con Nelsi y con Sandrita. Sí. Está silenciado el micrófono. Está silenciada, Sarita. No te escucho. Que pueda a partir de las experiencias y también que invite a los actores, ¿no? Estas personas que ahora son mediadores. Sería interesantísimo porque